Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla nuevamente con ustedes el hermano Enrique Morales. Nos ponemos a ver en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, ¿cómo se encuentran? Seguimos acá con la cuarentena y vamos a continuar ahora con el tema número 19. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Nos dicen, ¿no? Los 50 o 60 años que duró el exilio de Babilonia constituyeron una etapa importantísima en la preparación del pueblo de Dios. Las pruebas, la meditación del pasado y la labor de los profetas suscitaron tiempo después la formación de un grupo selecto de fieles, un residuo que practicaba una religión despojada de toda falsa seguridad y era animado por una fe cada vez más sencilla y viva. No todos, sino un pequeño resto ya de los tiempos más antiguos, los sabios de Israel habían tenido la firme convicción de que frente a una amenaza de destrucción o una catástrofe cualquiera, siempre iba a sobrevivir un resto, una pequeña porción que sería depositaria de las promesas y las esperanzas. Tal era el ejemplo de la lección que todos sacaban de la historia de Noé y su familia. ¿Se acuerdan un poquito del diluvio universal? Cómo Dios muestra a través de Noé que se salva la humanidad, ¿no? Ese residuo de humanidad que salvó del diluvio. Más cerca tenían el caso de los hebreos, que se habían rebelado casi todos contra Yahvé en el desierto, cuyos hijos, sin embargo, escaparon de la muerte y entraron en la tierra prometida. En esa rebeldía que vamos encontrando del hombre que hicieron contra Moisés, ¿no? Como Dios, de todas maneras, a los hijos le da esa promesa. Dios siempre va cumpliendo sus promesas, ¿no? Y cómo esos fueron los depositarios de poder llegar a la tierra prometida. Muchos profetas hablaron del pequeño resto de Israel. Lo hicieron en contextos diversos, y cada uno a su manera, pero sus aportes respectivos aclararon el concepto del resto. Como de aquellos poquitos, ¿no? Van viendo y nos va dando una claridad. Vamos a hablar acá de algunos profetas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Elías vivió en Medio Oriente de la apostasía del siglo IX, en el norte, pero Yahvé le prometió: dejaré a Israel a 7.000 hombres, los que no se adorarán ante el dios Baal. Eso lo podemos encontrar en Primero de Reyes 19:18. Amós, profeta del norte durante el siglo VIII. Él también habló de la salvación de un resto, como el pastor salva de la boca del león 2 patas o las puntas de una oreja. Así se salvarán los hijos de Israel. Con su lenguaje figurado, anunció que así como un colador retiene las piedras y deja pasar la arena fina, así también los juicios divinos dejarán que se pierdan los pecadores y solo se conserven los buenos. Un ejemplo claro de cómo es Dios, ¿no? Como un colador va cayendo la parte mal y solo va quedando la parte buena, ¿no? Isaías, a pesar de amenazas de guerra y no obstante la falta de fe de muchos, Isaías estaba convencido de que un grupito iba a permanecer fiel a Yahvé, que a su hijo le puso el nombre de Sear Chabún, lo que significa un resto
Es decir, unos pocos se convertirán a Dios y escaparán de la destrucción, gracias a la misericordia de Dios. Eso lo encontramos en Isaías 10:20. Miqueas. Al mismo tiempo, Miqueas anunciaba que Dios se estaba preparando un resto entre el pueblo infiel, un grupito purificado, heredó el papel que había sido asignado a Abraham, es decir, ser fuente de bendición o de maldición según la actitud adoptada. Así la descendencia del Padre de los creyentes, numerosa como las estrellas de los cielos, se reducirá de crisis en crisis a un pequeño núcleo caracterizado por su fe y su santidad, portador de las más grandes esperanzas. Jeremías, ¿se acuerdan que hemos estado hablando en semanas anteriores de Jeremías? Para este gran testigo de la catástrofe de Judá, no cabía duda. El resto lo formaban los desterrados de Babilonia, que un día iban a volver. Vemos, todo eso lo vamos viendo en el capítulo 24 y 29. Vamos a seguir indagando un poquito, ¿no? En los pobres de Yahvé, ¿no? Pero uno de ellos, el profeta Ezequiel, pronto se dio cuenta de que los sobrevivientes de Babilonia no eran mejores que los que habían muerto. Así que las pruebas del exilio no le garantizaban a uno que pertenecía de verdad al germen del pueblo, ese núcleo limitado en número, pero llamado por Dios a continuar la historia de salvación. Esta misión estaba reservada a un grupo aún más purificado, lo que dominaron los pobres de Yahvé. Ya cerca del año 630, Sofonías había hablado de este sentido. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé estará la esperanza del resto de Israel. Sin embargo, le tocó al segundo Isaías, ya acuérdense que en semanas anteriores hemos estado hablando de quién fue el segundo Isaías, declarar que el pequeño resto del pueblo de Dios coincidía con los pobres de Yahvé. Alégrate tierra, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, y de los pobres se ha compadecido. Eso lo podemos ver en Isaías 49:3. Pero ¿quién eran esos pobres de Yahvé? Eran efectivamente unos pobres, pero no todos los pobres. Pobres lo eran de verdad. El exilio de Babilonia les había quitado todos sus bienes de Judá: tierra, casa, templo, patria. No le quedaba nada. Había motivos para desanimarse y perder la fe. Y es posible que varios se hayan alejado de Dios. Aquí precisamente esta es la característica de los pobres de Yahvé. En vez de rebelarse contra Dios, se volvieron hacia Él y a los hermanos. Eran humildes ante Dios, le confesaban sus pecados, aceptaban su voluntad sin reclamar. Tenían confianza en Él porque sabían que es un Padre fiel y bondadoso. Se sentían solidarios de los demás pobres y estaban siempre dispuestos a ayudar y defenderlos. Sobre todo esperaban la salvación del Mesías, pobre, él también, que vendría no como un conquistador, sino montado modestamente en un asno. Muy importante esto, ¿no? El concepto que algunos tenían y cómo estaban esperando. Busquemos eso, lo podemos encontrar en Zacarías 9:9. Así eran los pobres de Yahvé. Esta disposición es de corazón que nosotros también la debemos tener. La conservaron aún cuando volvieron a la normalidad, es decir, a poseer algunos bienes propios en Babilonia o de la vuelta a la paz. Acá vamos a entender un poquito esto, ¿no? Algunos
se establecieron ya en Babilonia, comenzaron ya a poseer o a hacer, digamos, negocios, cosas que le fueron ayudando, ¿no? Es por eso que nos dice el texto la problemática que encontraron la gente que iba a regresar, ¿no? Vamos a ver un poquito acá, vamos a hablar de los salmos, ¿no? Un poco a veces que para muchos de nosotros digamos, es difícil a veces entenderlo, ¿no? Para conocer mejor e imitar la mentalidad de los pobres de Yahvé, debemos rezar y meditar los salmos, que son la expresión de su humildad, de su fe y anhelo de salvación. Hay varias clases de salmos, y los 150 no están todos en relación directa con los pobres de Yahvé, ni tampoco con todos del tiempo del exilio de Babilonia, ya que algunos se remontan hasta David. Pero no cabe duda, fue la piedad de los pobres la que inspiró una gran cantidad de esas oraciones de perseguidos, de afligidos y de indigentes. Esas personas aparecen todas como amigos y servidores de Dios. Los salmos fueron la oración del pequeño resto que acogió al Mesías, como lo demuestra el canto de María. Eso, el cantito de María, busquemos a ver un ratito, Lucas 1, 46 y siguientes, fueron la oración de Jesús desde el comienzo hasta el final en la cruz. Eso lo podemos ver en Hebreos 10:5 y siguientes y en Lucas 23:46. ¿Ya? ¿Lo pudieron encontrar? Fueron la oración de los primeros cristianos. Por todos esos motivos debían ser nuestra oración también para que ojalá tengamos un verdadero corazón de pobre, ¿no? Esto es muy, muy importante tener nosotros un corazón dispuesto a la escucha, un corazón que nos dice, ¿no? Que tenemos que venir. Y acá viene, siempre hay algo que estamos siempre en problemas, ¿no? Sobre la numeración de los salmos, ¿no? Los salmos se van dividiendo en 5 libros, del 1 al 40, del 41 al 71, del 72 al 88, del 89 al 105 y del 106 al 150. Cada uno de los 5 libros termina con una alabanza especial llamada doxología. A ver, por favor, acá escuchen y atentan si pueden. Las encontramos en el 40, en el 13, 71, en el 18, en el subsiguientes, en el 88 y el 52, en el 105 y el 148. Y el Salmo 150 cierra no solamente el libro quinto, sino el conjunto de los salmos. ¿Sabes? Poco a poco hay que ir entendiendo toda esta temática de los salmos, ¿no? Que a veces a muchos de nosotros nos cuesta. Hay 150 salmos, tanto en el texto original hebreo como en las traducciones, la de los 70, la griega y la de San Jerónimo llamado la Vulgata en latín. Pero la numeración es algo diferente. La diferencia se ha producido cuando los traductores griegos, seguidos que hemos hablado de San Jerónimo, dividieron en dos ciertos salmos que en hebreo eran un salmo, y conocieron de un solo salmo en su texto griego, dos salmos en el hebreo. Un poco, un poco complicado, ¿no? Lo podemos representar en la forma siguiente. Vamos a ver. En el texto hebreo, voy mencionándolo rapidito, ya para no. Está del 1:8
el 9, el 10, el 11, el 113, el 114 y el 115. En griego y latín también encontramos del 1 al 8, pero ahí encontramos el 9 del 1 al 21, el 9 del 22 al 39, el 10 y el 12, el 113 del versículo 1 al versículo 8, el 113 del versículo 9 al 26. En el texto hebreo, el 116 del 1 al 9, el 116 del 10 al 19, el 117 y el 146, el 147 del 1 al 11, el 147 del 12 al 20, del 148 al 150. Y griego y latín, el 114, el 115, el 116 al 145, el 146, el 147, el 148 y el 150. Así que hay coincidencias entre las numeraciones hebreas y la griega y latina, solo entre 11 salmos, los primeros 8 y los últimos 3. Es por eso que la mayoría de las Biblias indican con 2 números cualquiera de los salmos, salvo los 11 que acabamos de indicar. El primero siendo el del texto hebreo. En este curso la numeración se hace según el sistema hebreo. Un poquito difícil, ¿no? Se nos complica las cosas con los salmos. La clasificación de los salmos, varios estudiosos han propuesto la clasificación de los 150 salmos. Vamos a ver un poquito la del alemán Grunde. Himnos o canto de alabanza es la forma más común, ¿no? Digamos, ¿no? El 8, del 19 al 24, el 29, el 113 y el 150. Las lamentaciones comunitarias ante el peligro político natural. Lo encontramos en el 44, 74 y 79. Salmos para el rey, en el 2, en el 20, 21, 45, 47 y 110. Lamentaciones personales, por ejemplo la 109. Acción de gracias, las 65, 66, la 116, la 136. Bendiciones, encontramos también en el 67 y maldiciones en el 109. Salmos para el viaje a Jerusalén en el 120 y 134. Acción de gracias de todo el pueblo y no solo de un individuo, tenemos por ejemplo en la 46 y 48. Salmos históricos, el 77, el 78, el 105 y el 107. Salmos relacionados con la ley, por ejemplo, el Salmo 119, el más largo, el menos, digamos, ¿no? El menos, podemos decir el menos poético, ¿no? Los salmos proféticos, es decir, parecidos a la predicación de los profetas, podemos encontrar en el 50 y en el 83. Salmo de sabiduría, meditaciones sobre temas presentados por los sabios, en el 1, en el 36 y en el 37. Notemos que lo más frecuente son los primeros 5 tipos de salmos. Para el Nuevo Testamento tendrá mucha importancia los salmos el 2, el 16, el 44, el 72, el 89, el 110 y el 118. Los pobres de Yahvé, el humilde resto de Yahvé. Yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y modesto, y en nombre de Yahvé está la esperanza del resto de Israel. No cometerán más injusticia, ni dirán mentiras, y no más encontrarán en su boca lenguaje engañoso. Hija de Sión, alégrate,
Lanza Israel gritos de gozo. Alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahvé ha retirado la condonación que pensaba sobre ti, ha dejado a tus enemigos. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti. No temerás ya ningún mal. Yahvé tu Dios está en tu seno, poderoso Salvador. La liberación de un pobre de Dios. Quiero darte gracias, Rey, y alabarte, oh Dios, mi Salvador. A tu nombre doy gracias, pues tú has sido para mí protector y un apoyo, y tú libraste mi cuerpo de la ruina, del lazo, de la lengua malvada y de los labios que forjan la mentira. Frente a mis adversarios, fuiste mi apoyo y me libraste de un rey malvado y de una lengua injusta. Me salvaste de las fuerzas oscuras de la muerte. Me libraste de los falsos testimonios, entonces me acordaré de su misericordia y tu manera de obrar desde el principio del mundo y cómo salva, Señor, a los que en ti esperan. El Señor escuchó mi oración. Tú me salvaste de la ruina y me libraste del momento malo. Por eso te daré gracias y te alabaré y bendeciré en nombre del Señor. Un salmo de los pobres de Yahvé. El Señor es mi pastor, nada me falta. A verdes pastos me lleva a reposar y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen. Me sirves en la mesa frente a mis adversarios. Con aceite tú perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Me acompaña tu bondad y tu favor. Mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largo tiempo, largo tiempo. Bien. Y para acá algunas preguntas que tenemos. ¿Qué lección sacó del Antiguo Testamento de la historia de Noé, salvado del diluvio de su familia? Que Yahvé tiene un plan de salvación para la humanidad, porque siempre hay un grupo de personas fieles a su palabra. Completa esta frase, Amos 3:12. Como el pastor salva la boca del león, dos patas o la punta de una oreja, así se salvarán los hijos de Israel. Isaías y su hijo. ¿Qué nombre puso Isaías a su hijo Char Shaban? ¿Qué significa ese nombre? Un resto volverá. ¿Por qué según usted le puso tal nombre? Nosotros estamos equivocados al andar. Nos preocupamos del resto. Solamente las cosas del mundo, solo vino, por unos pocos retornarán por el camino de Jesús. ¿Con quién identificó Jeremías al resto de Israel? Con los desterrados de Babilonia. Completa la siguiente frase. Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y en el nombre de Yahvé estará la esperanza del resto de Israel. Alégrate tierra, porque Yahvé ha consolado a su pueblo y de los pobres se ha compadecido. Quien dijo estas palabras en nombre de Dios, segundo Isaías. ¿En qué libro del Antiguo Testamento encuentran Isaías? Indique qué capítulo y versículo. En el capítulo 49, versículo 13. Indique 4 características de los pobres de Yahvé. Una, en vez que rebelaré contra Dios, se vinieron hacia él y a los hermanos. Eran humildes ante Dios, le confesaban sus pecados, tenían confianza con él, Padre fiel y bondadoso. Bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo tema. Muchas gracias.